Buenas tardes, profesor. Profesor, aquí hay varios literofilósofos, discípulos suyos que están interesados, padre, que usted nuevamente hable sobre eso de la Guyana. Padre, que esto está y se oye mucho por televisión, por la prensa, está ahí a punto de haber una guerra. ¿Usted qué dice de eso, profesor? Enséñenos sobre eso. Bueno, querido estudiante, primero que todo, siéntense y muy buena tarde. Vamos a darle forma a esto, porque aquí es muy interesante hablar sobre un hombre llamado, el cual proviene el nombre de América, a un hombre llamado Vespucio. Sí, profesor, y que usted dijo que era familiar suyo, profesor, pero nosotros como literofilósofos queremos decirle, profesor, que eso no puede ser. ¿Por qué? Le pregunto. Hombre, sencillo, porque Américo Vespucio dicen que es italiano y el apellido suyo proviene de Portugal. Pero ¿en qué relaciona usted esto de que es familiar suyo? ¿O qué tiene que ver esto en cuanto a relación con ese hombre? Bueno, primero que todo, siéntense y sepan que en ningún momento tiene que ser consanguíneo. Aquí se habla de analogía y asociaciones, porque para entender esto de América, que es a quien se le coloca verdaderamente el nombre a toda la América, América del Norte, del Sur, Centroamérica, América Septentrional, Mesoamérica, etc. Esa América proviene del nombre de Américo. Américo Vespucio, que fue un italiano, y en memoria de él se le colocó el nombre a estas tierras. Y que también este hombre, Américo Vespucio, él partió de Portugal. Él jamás ha partido de Italia ni de España. Por eso es que las lenguas portuguesas se hablan en Brasil y en todas estas partes donde llegó, pero que más tarde hubieron colonias y ya se empezaron a meter mucha gente y diferentes idiomas, pero ahí está el Brasil de Portugal, pero la relación que existe es que mis antepasados eran los verdaderos dueños de las cartas de navegación y ya sabíamos dónde había tierra firme, y fueron robadas por Cristóbal Colón y un monje, quien se lo entregan a alguien que no quería patrocinar esas cuestiones, ni creía en esas cosas, que fue la famosa Isabel la Católica. Y en esa es la relación que digo, mis familiares de Portugal fueron robadas las cartas de navegación, y la máxima demostración es que él parte hacia acá, mientras Colón, que no sabía ni a dónde iba a llegar, partió en paralelo mucho más al norte, y al partir mucho más al norte, por eso es que él se pierde y llega a parte que no sabe que dónde había llegado, y le llamó tierra firme a unas islas guaraníes. Y todo esto tiene que ver con la antigüedad, cuando la cuestión de esa colonia americana y el papel que jugaron las administraciones de los Habsburgo y los diferentes virreyes como Abascal, durante la cuestión de José Fernando Abascal, que fue un militar y estadista español que desempeñó en América importantes cargos públicos y fue virrey del Perú, en ese Perú donde nace el río Amazonas, y que nuestros ríos desembocan allá en el Atlántico o sur. Por lo tanto, también para hablar de esta Guayana tenemos que tener en cuenta que el amplio periodo de la colonia, que duró aproximadamente 200 años, significó para Hispanoamérica la gestación de una cultura mixta. Y entre esos siglos XVII y XVIII, cuando los elementos indígenas y españoles se fusionaron, crearon las bases del mundo latinoamericano. La conquista y el siglo XVII estuvieron marcadas por la administración española de los Habsburgos, trasplantada a América.
la pomposa boato y burocracia de las cortes españolas, así como su decadencia en las postrimerías del siglo XVII. El siglo XVIII, en cambio, trajo la ilustración de la mano de los Borbones, lo que se tradujo en una amplia e importante reforma administrativa que repercutió en la vida política, económica y social de toda América española. Por eso es que en Brasil hablan portugués y está el famoso palo de mover y está Cádiz y está España, y España toma las cartas de navegación en línea paralela a Portugal, que se diría acá, y sabe que va a llegar a tierra firme en el 1499, mientras Colón apareció en el 92, unos años antes, pero porque esas cartas habían sido robadas y esta gente sí sabía de esas cuestiones. Por eso nos han enseñado muchas mentiras en la academia. Y yo les puedo decir que todavía cuando hay una división de la famosa Nueva Granada, una Nueva Granada que logra una gran limitaciones y delimitaciones y muchas partituras, como fue en el año de 1738-39, donde ya fácilmente toda esa Venezuela que abarca toda esta tierra y que tiene ríos importantes que llegan de Colombia y entran varios y de allá para acá y de aquí para allá al Brasil. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí cerca está también el Río Negro y varios ríos de los cuales hablaremos con calma. Pero que ahora estamos hablando de que la Venezuela antes del socialismo y de Chávez ya había miseria y diferencias de clases que no podemos confundir en ningún momento, de que la pobreza y la miseria de Venezuela viene ahora que llegó el socialismo, llegó Chávez y llegó Maduro, porque en plena bonanza venezolana, la población de Venezuela era poca, pero más poca era la de sus aborígenes indios que fueron desplazados, como fueron los de las tribus de la selva tropical. Los pocos indígenas que aún sobreviven en Venezuela habitan en el remoto interior del país, en la frontera con Brasil. Este grupo, llamado Yanomami, era una población cercana a 17.000 personas. Esa es la población. Los Yacumani son cazadores y recolectores, los cuales viven en enormes chozas de paja llamadas llanos, construidas en los claros del bosque. Su forma de vida se ve amenazada tanto por las compañías madereras en aquella entonces, exploradoras todavía ni idea de petróleo, minores ansiosos por explotar la riqueza de la región, como por el sarampión y otras enfermedades. La riqueza del petróleo en Venezuela trajo la creación de una gran ciudad de puro hierro y cemento, que es la famosa Caracas, y se crean los funiculares, las cuestiones tecnológicas, pero que esa Venezuela y esa capital Caracas, sobre una superficie de 912.000 kilómetros cuadrados, que equivalen más o menos a 352.000 ciento y pico de millas cuadradas, tenía una población de 20.200.000. Se hablaba, como todo lo que nos impusieron, precisamente el español, debido a aquellas cuestiones de colonias en América, no solamente en Venezuela, pero siempre fue un gobierno de república presidencial y la gente vive solamente 70 años. Habían solamente televisores, 170 televisores por cada 1.000 personas, y hay una tasa de analfabetismo del 90%, eso es atraso, y barrios pobres
y míseros de tabla, donde en edificaciones de 3 y 4 pisos de tablas que suben unas tremendas escaleras, y en unos barrios tuguriales y a los lados y cerca grandes edificaciones de la alta cúpula y élite que le dominó durante los años anteriores. Entonces ya la pobreza existía, y la miseria y el analfabetismo. Pero gracias a que están cerca grandes cuestiones como islas y puertos donde entra buen contrabando y se es fácil hacerse a las cuestiones de enlatados y cuestiones como son Curazao, Martinica, Barbados, Trinidad, Tobago, todo ese poco de isla, las 5 coronas holandesas, y porque aquí entra en esta cuestión de Guyana, y esta entra todas estas colonias, y por eso nacen la colonia inglesa que desplaza a la estadounidense y la francesa. Para poder entender este problemita de Guyana, que no es el guayaba como dijimos en la clase pasada, es necesario que les enseñe acerca de esta cosa para poder ver cómo hay un río que sale del Meta, un río que entra y está aquí en Colombia, llamado el río Meta. Está el río Orinoco, que también todos esos ríos van a desembocar y a atravesar y nos une con Venezuela y desembocan allá en el Pacífico. Hay, por ejemplo, el Amazonas, que nace allá en los lados del Perú, y hay muchas vertientes del Atlántico, del Pacífico, de Orinoco, y vertientes del Amazonas. Y esta Colombia se une, pero es Brasil, realmente ese Brasil quien le sirve de cuna y de asiento a la Guyana. Por lo tanto, le dije la vez pasada que en esto está metido también este petrolero país brasilero, y que ahora no solamente es hermandados o que entran en acción varias naciones, sencillamente porque ya no estamos bajo el poder de esas colonias, porque hubo una Nueva Granada en 1739 y 38, y hubo una independencia en 1810 acá en Colombia y allá en el 11, y que los pueblos se van sacudiendo, pero sin embargo perviven todavía las cuestiones colonialistas, como estas colonias venezolanas llamadas la Guyana Francesa y la Surinam, que es conocida inicialmente como Guyana Holandesa. Surinam pertenecía igualmente a los británicos, quienes en 1667 la cambiaron por la isla holandesa de Nueva Ámsterdam, conocida como Manhattan, y en el año de 1975 Surinam se independizó de Holanda, debido a que el país es extremadamente pobre. Cerca de 200.000 surinameses viven en Holanda y envían dinero para poder sostener a sus familias en las casas. Y aparece la Guyana Francesa, que es la única colonia que queda. Imagínate tú, en pleno siglo XXI, todavía colonizan y se hacen dueños de tierras que desde lo lejos que están, de allá en la otra parte del Mediterráneo, de allá en Europa. Los franceses en esa Europa vieja todavía tienen que creen dueños y colonizan y se quedan y todavía viven y perduran, y tienen aquí en esta Guyana Francesa colonia que queda en América del Sur, es la Guyana Francesa. Y muchos años de esta Guyana Francesa, la colonia fue famosa principalmente porque hay una prisión situada mar adentro en la isla del Demonio, pero en la actualidad se le reconoce más bien por el rol que desempeña en el programa aeroespacial. Hay una base aeroespacial aquí que se conoce como dentro de un programa europeo, que es la gran parte de los ingresos de la colonia que dependen de Francia, lo que ha dado
como resultado que hoy tenga uno de los estandartes de vida más altos de América del Sur. Hay progreso ahí. Y por eso podemos decir que esta Guyana francesa tiene su capital, que es Cayenne, y una superficie de unas 35.130 y pico de millas, que equivalen a 91.000 kilómetros cuadrados. Su población apenas es 114.000 habitantes. Su idioma es el francés. Religiones que profesan cristianismo 75%, el 25% otras religiones. Su gobierno es gobernado por Francia bajo democracia multipartidista. Imagínate tú, la moneda franco-francés. Y sin embargo, este está aquí en un pedazo de Venezuela, esa es toda Venezuela. Y que cuando la Nueva Granada esta gente tienen banderas y vainas y hay colores ahí. Por lo tanto, la mayoría de los habitantes de estas Guyanas descienden de trabajadores o esclavos traídos al país para trabajar en las plantaciones de azúcar donde morían. Los esclavos negros africanos llegaron en barco entre los siglos XVII y XIX, después que se aboliera la esclavitud en el Imperio Británico en 1833. Los habitantes del subcontinente indio llegaron para tomar su lugar. Los caribes, habitantes indios originales, actualmente no son más de 60.000, donde habían millones de ellos, fueron reducidos lenta y pausadamente. Lo mismo sucedió con los indios llanos, quienes en las famosas tribus Yanomamis se fueron quedando, reduciendo hasta esconderse y vivir de la caza y la pesca y enseñar a sus hijos a tirar flechas para matar animales y así alimentarse, después que eran dueños de todas estas tierras. Y eso no lo dicen los medios alcahuetes y ultraderechistas de los imperios. Por eso es que vemos una Caracas, cuando tú la ves, una Caracas que es puro hierro y edificaciones debido a la bonanza petrolera y grandes edificios donde administran las grandes multinacionales petroleras. Lo que no es de ellos es sencillamente porque colonizaron y administran y menean el dólar para allá y para acá. Por eso es que con el descubrimiento del petróleo fue cuando la población se elevó rápidamente de unos cuantos miles a más de 4 millones de habitantes. Hoy día Caracas es una ciudad moderna con una arquitectura hecha de acero y vidrio, largas autopistas y una gran pobreza y analfabetismo y casas de tablas al lado de majestuosas casas de la élite. Es decir, de los capiles, de los otros y los otros, pero hay una población de gente que va a trabajar, que va para los barrios marginales y que se conocen allá y que tienen fama. Desde que se descubrió la riqueza del petróleo allá en el lago de Maracaibo en el año de 1917, que transformaba a Venezuela en ser uno de los países más pobres de América del Sur, en uno de los más ricos, explotados por pura gente de güera, y dominando esa multipartidista democracia y dominando y manejando a su antojo las élites, las grandes multinacionales norteamericanas y europeas. Y así de esa manera también sucede con estas colonias hoy en la famosa Guyana y los ríos Esequibo, donde hasta allá llegan el Orinoco y llegan varios ríos que nos unen a estas naciones suramericanas. Vemos entonces cómo, a pesar de estas reservas petroleras, muchas personas continúan siendo pobres y míseros en pleno siglo XXI, desde antes de que llegara el socialismo y Chávez y Maduro. Había miseria y pobreza y analfabetismo y delincuencia en Venezuela. Eso no es culpa ahora de ningún socialismo, de ninguna nada. Los países que han conocido el socialismo se volvieron potencia. Ahí está Rusia. Hoy en día, China, Cuba, potencia mundial, social, donde no hay un muerto todos los días por violencia, ni por personas esquizoides, ni nada de esas cosas.
Y así por el estilo podemos analizar esta Guyana, y donde solo hay 800.000 personas, y que aquellas plantaciones de madera y todas esas cosas explotadas allá en 1814, 1615, le dan paso a unas producciones principales como son las del azúcar. Hoy en día el azúcar, el arroz, la bauxita y el oro constituyen grandes productos de exportación, y aparece ahora el problema que tienen. Y hay ciudades como Paramaribo, que es la ciudad capital de Surinam. Por lo tanto, ya vemos cómo ella se independizó de Holanda y Surinam, debido a que el país es extremadamente pobre. Por lo tanto, ningún socialismo ha arruinado a Caracas ni nada. Lo que ha visto unos cambios, pues, de administraciones políticas e ideologías, y se mantienen, pero están las garras y de los colonialistas, que todavía creen que estamos en el siglo de la Edad Media y en el siglo de el comienzo de buitre, de la industrialización, buscando donde hay para, como Drácula, absorber lo que pertenece a tierra ajena, sencillamente porque tenemos una herramienta o unos medios de producción que nos permiten explotar. Por eso vemos una Venezuela con una moneda llamada Bolívar y con una tasa de analfabetismo de un 90%, o sea, pobreza, brutalidad o analfabetismo, y unos cuantos que medio saben ley son manejados como títeres por potencias extranjeras después que una espada los libertó. Y entonces no es culpa de ningún Chávez, ningún Maduro, ningún socialismo. Eso nada más lo cree el ignorante, eso nada más lo cree el individualista, que ve el desarrollo como si mi panza está llena y estoy pipón y lleno de kilos, que son puros microbios y parásitos que se convierten en pudrición. Todo está bien y todo es bacano y está con un progreso grandioso, pero vemos una Caracas llena de hierro y llena de cuestiones, con sus edificios que son oficinas extranjeras, mientras hay una población en casa de tabla de 4 pisos donde las brisas la bambalean, pero están llenas por dentro de toda clase de contrabando, nevera, como en una época el contrabando en La Guajira. Por lo tanto, la bonanza petrolera de las pasadas administraciones gubernamentales de la democracia venezolana tenían miseria por doquier, también antes de un socialismo que no le ha traído miseria, que se la trajeron las colonias precisamente con los famosos bloqueos. Déjenlos morir de hambre si no nos entregan lo que tienen. Pero la gente no ve eso porque hay muchas tapas de bollo y buca en los ojos y tapones en los oídos, y estamos creyendo que las cosas son nada más así porque Dios nos mandó esa maldición o esa bendición del oro negro. Continuaremos en otra parte para analizar bien a estos problemas que hoy tenemos, que no son más que los productos de las arpias colonialistas que están en tierras extranjeras todavía, que es lo mismo como Francia en el oro de Nigeria, que lo sacaron ya hace poco. Aquí hay que hacer esas cosas. Ahí tenemos la Guyana, hasta allá llega Venezuela, y hay en la misma Nueva Granada ya habían todas estas cosas y estas divisiones. Allá había una Cayena y había uno para velos o unos paramanios en las costas, y una cantidad de islas, Martinica, de Guadalupe, que quedan cerca. Y todo eso se mueve en barcos, se mueve en contrabando, se mueve en piratajes en la antigüedad, etcétera, etcétera. Continuaremos en la próxima para no involucrarlos mucho y saber que sí, que nos han llenado de mentiras, que los mapas pertenecían, cuando navegaron Colón, fueron robados por Colón y Humón, pertenecían a Portugal. Por eso Portugal sí sabía que venía a tierra firme y llegó a Brasil y todas esas cuestiones, y fue este hombre
italiano Vespucio, quien Américo, y en honor de él el nombre de América, quien tenía en el reinado y el rey y príncipe de Portugal en un escritorio la cartografía para llegar a América de navegación, y Colón fue a visitar con un monje y se lo embolsilló y se lo dieron a la reina, y la reina no quería al principio. Continuaremos en la próxima y sigan investigando, queridos estudiantes, sigan investigando, queridos estudiantes, y la cultura de Portugal, de la cual desciende mis antepasados.